Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, señor secretario de Extensión, amigos. El año pasado me llegó esta invitación para venir a la Universidad de Comahue por primera vez. Estuve muchas veces en esta provincia por otras razones turísticas. Conozco varias partes de la provincia que me encantan en realidad, pero nunca había tenido la oportunidad de estar en esta alta casa de estudios, y como militante que soy de la universidad pública en la Argentina, para mí es un placer hoy estar en una nueva, para mí, en mi experiencia, tener la experiencia de estar en otra universidad con una historia muy larga, como es este caso, ¿no? y con todas sus particularidades. Así que realmente estoy muy agradecido a quienes hicieron posible este viaje, y a todos ustedes y a todas ustedes por estar acá. Yo, digamos, podría decir alguna frase: el peronismo es esto y nos vamos todos, ¿no? O hay tres peronismos, 1, 2 y 3, y también nos podríamos ir. ¿En qué sentido? En el sentido de que hubo muchos intentos, como decía Gustavo recién, si uno entra a muchas de las librerías argentinas, hay un anaquel que dice literatura universal, literatura argentina, filosofía, psicología, peronismo, ¿no? Entonces, se ha escrito de todo sobre peronismo, y esta investigación, la que dio, digamos, la que originó este libro, es una investigación de muchos años que está vinculada con el CONICET, con la universidad pública, y que solo fue posible por la existencia de esas instituciones, y que partió de leer ese anaquel, que es lo que hacemos quienes somos investigadores en ciencias sociales, ¿no? Si queremos escribir sobre algo, primero sabemos qué es lo que se dijo. Y en ese anaquel hay una frase de Juan Carlos Torre, uno de los sociólogos que más produjo sobre peronismo, que dice algo así como: cada una de las generaciones necesita escribir sus nuevas interpretaciones sobre los orígenes del peronismo y sobre los significados del peronismo. Y yo me sentí muy identificado con esa frase, porque el anaquel tiene grandes aportes, tiene grandes descubrimientos, tiene grandes contribuciones, pero en sus núcleos principales no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Un poco por lo que dijo Gustavo. Yo soy antropólogo social, no quería escribir un libro ni peronista ni antiperonista, quería escribir un libro comprensivo. Más allá de que eso no quería decir escribir un libro neutral, porque imagínense, si con la marea verde ahora todas y todos sabemos que lo personal es político, imagínense el conocimiento si será político. Obvio que es político el conocimiento. Yo nunca pretendí escribir un libro neutral, pero sí pretendí escribir un libro que tuviera un precepto elemental, que es: jamás se pueden violentar los hechos para sostener una argumentación que no es acorde a los mismos. Entonces, lo primero que mi primera invitación es a cambiar las preguntas sobre el peronismo y a cambiar las miradas, incluso creo yo, sobre muchos otros fenómenos políticos. ¿Por qué digo esto? Porque la primera pregunta típica, ¿no?, como decía Gustavo, de un extranjero es: bueno, pero el peronismo, ¿qué? ¿De izquierda o de derecha? ¿Es laborismo o es fascismo? ¿Dónde encaja? No encaja. Primero pongámonos de acuerdo, en esas categorías así dichas no encaja. Después veremos si algo encaja. No, el peronismo es muy contradictorio. Bueno, entonces hay fenómenos políticos que no son contradictorios. ¿Cuáles serían? Yo no conozco ninguno. Por lo menos con vocación de gobierno. Después podemos hablar, qué sé yo, puede haber fenómenos políticos distintos que no tengan vocación de gobierno. Puede ser que no sean contradictorios o que sean intolerantes a las contradicciones, en el sentido de que se escinden ante cualquier contradicción, con lo cual dejan de tenerlas, digamos, ¿no?
Puede ser, pero si hablamos de fenómenos políticos que han gobernado países en el mundo y que tienen vocación de gobierno, yo no conozco ninguno que no sea contradictorio. Por ejemplo, si uno va a la biblioteca y saca de un anaquel un libro que dice ¿qué es el comunismo?, ¿qué va a encontrar? Frases de Marx, de Engels, de Lenin, y depende de quién lo escribió, de Mao o de Fidel Castro. Entonces, el equivalente sería un libro que a mí me propusieron, me dijeron que no tenía sentido que yo escribiera este libro porque ya Perón había escrito las 20 verdades, había escrito la comunidad organizada, entonces no hace falta un libro que explique qué es el peronismo, pues ya lo explicó Perón. Desde ese punto de vista doctrinario, sí, puede haber un libro sobre qué es la doctrina peronista, qué es la doctrina comunista, qué es la doctrina liberal. Un libro, pero lo que es más raro es que un libro que se llama ¿qué es el liberalismo? Tenga solo cita de filósofos del siglo XVIII. Cuando, en nombre del liberalismo hoy, creo que todas y todos ustedes lo saben perfectamente, se bombardean países a mansalva y se producen genocidios para imponer la democracia. A mí me parece un poco contradictorio el liberalismo. No la verdad, la filosofía política liberal no me parece contradictoria. Me parece contradictorio el liberalismo como fenómeno político, que no es otra cosa, no tiene que ver con... Porque es como decir, ¿cómo hiciste para escribir un libro sobre el comunismo y no hay un capítulo sobre qué es el Partido Comunista Chino que gobierna 1.300 millones de seres humanos? ¿Qué es el Partido Comunista Cubano de la década del 60? ¿Qué es el Partido Comunista Cubano hoy? ¿Qué es el Partido Comunista Argentino en sus distintos momentos de la historia? ¿Eso no tiene nada que ver con qué es el comunismo? O sea, por eso digo, primero antropologizar o sociologizar o colocarlo en el lugar de la historia social es sacarlo del lugar de la doctrina, para colocarlo en el lugar de la vida social y la vida política en los fenómenos. Entonces, sucede un primer problema que es las doctrinas quizás, no lo sé, no sé si esto es así, pero quizás las doctrinas podrían ponerse en una línea de izquierda a derecha y decir, ¿dónde está esta doctrina? ¿En qué punto de la línea? Pero los fenómenos políticos son como las cosas que existen en la Tierra, miren, todas estas cosas existen, tienen volumen, no tienen una línea, tienen 3 líneas. O sea, no son un punto en una línea. Esta botella no es un punto en una línea, es un volumen. O sea, tiene 3 líneas por lo menos. Yo en el libro hago una propuesta que puede ser modificada. Ya había habido un investigador hace 20 años que propuso entender al peronismo en superficie. O sea, él decía que dentro del peronismo había siempre habido personas de izquierda, personas más de centro, personas de centro-derecha, y que también había que entender la contraposición entre las voces políticas más bajas de la sociedad y las voces políticas más altas de la sociedad. Las más bajas él las definía como voces preocupadas por la justicia social, por cuestiones redistributivas, por cuestiones nacionales, mientras las voces más altas son voces más preocupadas por cuestiones cosmopolitas, por cuestiones de la libertad, por cuestiones procedimentales, etcétera, etcétera. No es que estén mal las voces altas, nadie está diciendo eso, estoy diciendo que son voces diferentes, y él mostraba que en el tercio más bajo de la sociedad, de izquierda a derecha, siempre encontrabas un peronista. O sea, podías encontrar al peronismo revolucionario, podías encontrar un Saúl Ubaldini, podías encontrar sindicalistas de centro, podías encontrar a Luis Barrio Nuevo, todo eso estaba en las voces bajas de la sociedad. Donde te moviera de izquierda a derecha, un peronista había en las voces bajas. Y después, los grandes dirigentes, los referentes más altos del peronismo, que generalmente entre lo alto y lo bajo se desplazaron más hacia el centro del espectro. No estuvieron ni Perón, ni Kirchner, ni Cristina, por ejemplo. El caso de Eva es más complejo porque es un caso que va desde lo bajo hacia lo alto, ¿no? Podemos volver sobre eso. Pero yo propuse en el libro incorporar una tercera dimensión, no tiene nada que ver esto con la tercera posición, que es la que le da volumen, que es la contraposición entre dogmatismo y pragmatismo. ¿Por qué? Porque en la visión más tradicional de la izquierda, cuando vos sos principista, sos de izquierda, y cuando sos pragmático, sos de derecha. Es así, ¿no?
Pero si ustedes leen un diario en la Argentina de hoy, van a ver que hay un debate en la derecha entre Espert y, por ejemplo, no sé, Prat-Gay o Duhovne. Porque Espert tiene una propuesta: echar a la mitad de los empleados públicos hoy. Y Duhovne dice: está copado, pero si hago eso me voy mañana, porque ya lo hizo López Murphy. No hizo eso, pero ya pasó esa experiencia. Entonces, ahí ves un debate sobre pragmatismo, no es un debate ideológico, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, hay una serie de movimientos políticos en Argentina y en todo el mundo que solo defienden un gobierno que hubo una vez en la historia de la humanidad, que es el gobierno ruso de 1917 a 1923. Pero cuando uno analiza el gobierno ruso de 1917, dice: espera un poco, ¿cuál fue la política económica de Lenin? Lenin era una de las personas que sin duda había leído más a Marx. No aplicó las ideas de Marx de modo dogmático, lanzó la nueva política económica porque, ¿saben lo que había en Rusia? Un hambre pavoroso. ¿Y qué hizo Lenin? Incentivó a los campesinos y a los pequeños propietarios a que produzcan. Se llamó la nueva política económica. Era nueva porque de Marx no tenía mucho, porque gobernaban. Después mandó a Trotsky a firmar un tratado con los alemanes para darles una parte del territorio ruso para parar la guerra, porque si no caía el gobierno bolchevique. Con lo cual, imagínate un blog argentino hoy que diga: traición de Lenin, entrega territorio obrero revolucionario al imperialismo alemán. Lo que quiero decir es que los gobiernos realmente existentes siempre son pragmáticos, porque tienen prioridades y tienen que ver cómo ordenar esas prioridades. Por supuesto que en nombre del pragmatismo se pueden hacer grandes traiciones, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero una cosa es saber eso y otra cosa es saber que hay pragmatismo en todo movimiento político siempre. Salvo cuando no hay vocación de gobierno, que es otra cosa, pero eso es porque es una línea que va del dogmatismo al pragmatismo. Ejemplo: Fidel Castro habilita el turismo y los hoteles españoles en Varadero para que entre una divisa a una isla sin divisas. Bueno, obvio, puede haber muchos que crean que eso fue una traición a la Revolución Cubana. A mí me parece una forma de leer la política muy extraña, sinceramente. Lo mismo digo, cuando Axel Kicillof fue y le pagó al CIAD y a Repsol al Club de París. Yo no creo que nadie en su sano juicio pueda creer que Axel Kicillof se moría de ganas de pagarle al Club de París. Creo que todo el mundo sabe que lo hizo porque tenía un análisis que era que la Argentina necesitaba divisas y que necesitaba volver a los mercados internacionales de crédito, lo cual después fue inhabilitado por el fallo de Griesa, pero esa es otra historia, que no viene a cuento, salvo el ultraoportunismo de un político candidato a presidente que dijo: yo pago todo cash, el fallo de Griesa. Entonces, el peronismo es altamente complejo, primero porque no entra en ninguna etiqueta, aunque yo creo que ningún fenómeno político entra en ninguna etiqueta. Por ejemplo, dicen muchos que nos antecedieron, dicen: lo que pasa es que las categorías izquierda-derecha son categorías eurocéntricas que solo sirven para entender la realidad europea. Ok, entonces la rebelión catalana, ¿es de izquierda o es de derecha? Está en Europa, no es un populismo latinoamericano, porque el argumento nuestro siempre es: no, lo que pasa es que los populismos latinoamericanos son más complejos. ¿Y los chalecos amarillos están en Merlo, en el conurbano bonaerense, o están en París? ¿Y son de izquierda o de derecha? Porque la izquierda-derecha se inventó en París, y los chalecos amarillos están en París. Pregunta antropológica: ¿no será que entendiendo el peronismo podemos llegar a entender algunos fenómenos europeos que tratamos de etiquetar dentro de esas categorías cerradas? ¿No será que necesitamos otra forma de mirar si queremos entender algo de los fenómenos políticos? ¿Y por qué entender al peronismo nos podría ayudar para entender otros fenómenos políticos?
Como les dije y como saben, soy antropólogo social. La antropología social es una disciplina muy joven en comparación con la filosofía, que tiene miles de años, en comparación con la historia, que tiene miles de años. Es una disciplina que surgió hace aproximadamente 100 años, 120 años. ¿Y quiénes eran las antropólogas y los antropólogos? Eran occidentales, europeos o estadounidenses, que estudiaban pueblos no occidentales. ¿Cómo eran, no para los antropólogos, pero para los occidentales, cómo eran esos pueblos? ¿Qué rasgos tenían? Eran exóticos, eran incomprensibles, muchas veces violentos, casi siempre irracionales, eran salvajes y bárbaros, o sea, eran peronistas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, fíjense que la manera en la cual Occidente mira lo no occidental, o casualidad, la misma manera en que el proyecto civilizatorio europeísta argentino mira al peronismo. No, porque hay un peronismo racional. Bueno, eso es la confirmación de lo que acabo de decir, que alguien diga que hay un peronismo racional y un peronismo, y el otro sería, ¿por qué? ¿Qué adjetivo? No sé si se entiende, no hay nada más autoritario que decir que tu adversario político es irracional. No es irracional, no es la racionalidad tuya, que es otra cosa, y lo cual legitima grandes batallas políticas, pero sí tiene racionalidad, la de ellos, digamos. Entonces, ahora, yendo al 45, bueno, ¿qué método decidí usar en el libro? En el libro decido, en vez de hacer algo que no tenía ganas de hacer, que era escribir una suerte de historia desde 45 hasta hoy, lo que yo hago es elegir algunos episodios cruciales de la historia argentina, que obviamente son episodios cruciales de la historia del peronismo y viceversa, y adentrarme en ellos con mucha profundidad, o con toda la que yo pude, para tratar de mostrar en esos episodios cómo se condensaron algunos rasgos cruciales acerca del peronismo y el antiperonismo. Porque hay otro principio que rige todo el libro, que es que no se puede entender el peronismo sin aplicar un principio básico de las ciencias sociales, que es que todo hecho social es relacional. O sea, si yo te pregunto quién sos, no me podés responder sin responder quiénes son los otros. Soy el hijo de, soy el papá o la mamá de, soy el colega de. Somos seres sociales. El peronismo no se puede entender sin el antiperonismo. Además, porque hay una peculiaridad que puede sonar muy extraña, pero el antiperonismo es previo al peronismo. Por varias razones. Una muy larga, digamos que no era antiperonismo, pero era antibarbarie, ¿no? Que es el Facundo de Sarmiento, para condensarlo en una gran obra, ¿no? Una gran obra que planteaba que el proyecto civilizatorio europeísta era viable erradicando la barbarie. Como sabemos, la erradicación de la barbarie tenía dos instrumentos. Uno, muy ambivalente o polivalente, que fue: pongamos escuelas públicas por todas partes. Y el otro, nada ambivalente, que fue: exterminemos. Guerra de la Triple Alianza, nada más mataron al 90% de los varones paraguayos, a los menores de 10 años los dejaban vivos, los civilizados. Eso es algo característico de la civilización, ¿no? Los no occidentales son violentos. Bueno, nunca hicieron el holocausto. El holocausto lo hizo Occidente. Los no occidentales no inventaron la guerra, la bomba nuclear, ¿no? Los no occidentales no hicieron la guerra de la Triple Alianza, no hicieron la campaña del desierto, no hicieron el terrorismo de Estado en la Argentina, pero los violentos son los otros de eso. Es realmente una operación extraordinaria, porque, ojo, que muchas veces convence. Decía que el antiperonismo es previo porque cuando uno mira
las raíces del antiperonismo encuentra que el antiperonismo es yo lo llamo la convergencia perversa, ahora después se va a entender por qué perversa, de tres vectores. Un vector es esto, es la visión sarmientina, que está muy presente en 1945. Razas superiores, la necesidad de una población civilizada, el espanto hacia los inferiores, hacia los otros, la no argentinización o la invisibilización de lo otro. Y está muy presente en 2019, les voy a decir. Solo mirar un rato y leer a Sarmiento un rato y sigue todo muy presente. Bueno, no es casualidad, hubo un ministro de Educación, el anterior al actual, que reivindicó la campaña de desierto ahora, hace poco, ¿no? Y hay exfuncionarios o filofuncionarios, estos funcionarios que no se animan a que termine de ser funcionarios, que reivindican o dicen, bueno, no hubo tantos desaparecidos, ¿no? No, digamos, nada es casual. Pero para centrarme en los orígenes del peronismo, decía, son tres vectores. Uno es el proyecto sarmientino, el otro, que es muy obvio y sobre el cual voy a volver ahora, es la mirada patronal, que es muy específica, y otro que es el más complejo y es el que más desafíos plantea en el presente y en el futuro de la Argentina, que es la convergencia de esos dos relatos con la tradición antifascista argentina. Había una larga tradición de muchos años de antifascismo en la Argentina, que agrupaba a comunistas, socialistas, emigrados, anarquistas, independientes, que cuando vieron a Perón, vieron a Mussolini. O sea, ellos veían la cara de Perón y veían a Mussolini. Para ellos eran sinónimos. Y lo eran, realmente para ellos estaban convencidos de que en la Argentina lo que se estaba librando era una batalla más de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo eso había ido llevando, la tradición antifascista no había tenido nada que ver con este proceso que voy a decir ahora, pero entre el 35 y el 45 el crecimiento económico de la Argentina es impresionante, es descomunal. Cualquiera que crea que la industrialización empezó con Perón es porque no entiende cómo surgió el peronismo. La industrialización surgió antes, después Perón consolidó la industrialización y hizo un montón de cosas, pero la industrialización surgió antes y estaba esa clase obrera que había vivido 10 años de un país próspero donde no se le caía una moneda hacia los bolsillos obreros. No había derrame, para decirlo en términos de la teoría, no había derrame, no había. Entonces, ¿eso qué muestra? Muestra la incapacidad histórica absoluta de la élite económica argentina de incorporar a la masa trabajadora a un proyecto de país, de hacer un país con esas trabajadoras y esos trabajadores. Y es sobre esa brecha que Perón, como parte del ejército, les propone, en noviembre de 1944, supónganse que ustedes son todos miembros de la Bolsa de Comercio, va Perón y les propone a ustedes, miren, resignen un 30% de sus ganancias y yo les garantizo que los comunistas no les van a expropiar sus empresas. Y los miembros de la Bolsa de Comercio y los poderes económicos estudiaron la propuesta de Perón, que era una propuesta de conciliación de clases, de ser él el árbitro entre las dos clases, de manera equilibrada. Ese era el plan de Perón. Lo que pasó, el peronismo no es el plan de Perón, no es ese plan de Perón, por una razón muy sencilla. Ese plan fue rechazado violentamente por los poderes económicos. Manifiesto de Comercio y Industria el 14 de junio de 45, movilización multitudinaria por la Constitución y la Libertad el 19 de septiembre del 45, porque ya había sido la rendición incondicional del Eje y entonces la oposición entendía que ya derrocado el nazifascismo, ahora iba a caer también lo que ellos creían que era el nazifascismo en Argentina, y avanzaron, metieron preso a Perón. Ustedes ya saben, la legislación social, obrera, laboral, aguinaldo, vacaciones, cosas que no se saben, por ejemplo, que los feriados se descontaban, ¿no? Si el 25 de mayo hubiera sido un día laborable, te lo sacaban del sueldo, porque no fuiste a trabajar, ¿no? Y Perón había sacado un decreto diciendo, se paga.
el 9 de octubre lo obligan a renunciar, el 13 lo meten preso, sábado. Ya el lunes, en un montón de establecimientos industriales y fabriles, la patronal paga la quincena descontando el 12 de octubre. Y esto está totalmente documentado. Las obreras y los obreros dicen, no me podés descontar el 12 de octubre. Sí, no. El 12 de octubre andá a cobrárselo a Perón. Y parece que en varios establecimientos donde en solo 48 horas habían fundado el Ministerio de la Venganza, agregaron 2 frases más, que fueron, y después el aguinaldo se lo cobrás a Perón. Y después las vacaciones se las vas a cobrar a Perón. Y la clase obrera argentina, mansa, tranquila, sin ningún tipo de violencia, le hizo caso a la patronal y ocupó la ciudad de Buenos Aires para ir a cobrarle a Perón. Lo único que pidió es que liberaran a Perón. Hasta el día siguiente, la CGT había estado reunida el 16 de octubre hasta las 23:45 debatiendo si hacía o no huelga general. Y todo esto lo cuento yo de otra manera, más detalles en el capítulo 2 de mi libro, en el 1 y en el 2. El 1 es 17 de octubre y el 2 es todo el año 45. Bueno, está el acta de la votación que ganó 16-11, declarar la huelga general para el 18 de octubre sin nombrar a Perón. Ahí hay historiadores que dicen, bueno, la gente salió el 17 por la declaración de huelga de la CGT, pero yo sostengo en mi libro que eso es totalmente ridículo porque el 16 de octubre de 1945 a las 23:45, que es cuando se firma el acta, justo en esa época no había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, entonces muy difícil, a las 5 de la mañana empezó el 17 de octubre. Levantando, era una coordinadora de delegados fabriles, estaba Cipriano Reyes, estaba una cantidad de dirigentes intermedios, que se constituyó, que fue establecimiento por establecimiento. Bueno, ahí en el capítulo 1 trato de derrumbar todos los mitos que hay sobre el 17, incluso los mitos peronistas, digo, porque hay mitos, porque, no, la plaza estuvo llena todo el día, no, la plaza se llenó, yo digo a qué hora se llenó la plaza, porque la gente además no es que no estaba en otro lado, estaba en el hospital militar, había decenas de miles de personas, que era donde estaba Perón. Ellos no estaban yendo a la plaza, estaban tratando de liberar a Perón, ¿no? Bueno. Entonces esto ya hace que el peronismo, como fenómeno específico, tenga una complejidad de origen que es, Perón quería hacer un proyecto de conciliación y quedó escorado, o sea, quedó como un barco, ¿no?, siempre torcido hacia un lado. Ahora, si ustedes estudian la segunda línea del peronismo clásico, o el primer gabinete de Perón, o quiénes eran los principales ideólogos, van a encontrar una heterogeneidad impresionante. ¿Es verdad que Perón fue a Italia y le encantó Mussolini? Sí, es verdad. ¿Es verdad que Perón había recorrido y había vivido en la Patagonia y había trabajado sobre qué pasaba en algunos pueblos originarios? Sí, también. Entonces, ¿y de ahí qué inferencias se pueden hacer? Uno me dijo, no, pero mirá, había 2 ministros antisemitas de Perón, así que Perón era nazi. Yo le dije, mirá, la verdad es que en las ciencias sociales no están permitidas ese tipo de inferencias, pero te voy a explicar por qué. No es un capricho, no es que por capricho. Es que, por ejemplo, Belis era del Opus Dei, era ministro de Néstor Kirchner, y eso no convertía a Néstor Kirchner en un presidente del Opus Dei. O sea, hay cosas complejas. Pero ¿es verdad o no que Perón trajo muchísimos científicos nazis a la Argentina? Es verdad, trajo muchos menos que los estadounidenses y que los rusos lograron llevar, porque la Argentina era un país menos desarrollado y ellos pudieron llevarse mucho más, porque era una lucha a ver quién se llevaba más inteligencia científica. Para todo el tema nazismo les recomiendo después otro libro, que después se lo comento, que se llama Los muchachos peronistas judíos, que lo escribió un israelí judío, historiador, que se dedica a trabajar sobre la Argentina, que es vicerrector de la Universidad de Tel Aviv y que destruye todos los mitos sobre el supuesto nazismo de Perón en muy pocas páginas, ¿sabes? Bueno, pero
aunque sobre los orígenes del peronismo uno podría hablar durante horas, quiero mencionarles algunas otras cosas de mi libro. Porque a mi juicio, si el peronismo ha persistido conmoviendo la política argentina como hasta hoy, eso es imposible de entender solo por logros que tuvo el peronismo. Yo diría básicamente en esos dos gobiernos de Perón y en los últimos 12 años, creo que hay logros evidentes, a mi juicio. O por lo menos hay mucha gente que siente que hay logros evidentes, muchísima gente. Pero esa no es la única razón por la que persiste el peronismo. También persiste porque el antiperonismo, cuando llegó al gobierno, gobernó de la manera en que gobernó. Es decir, en el 45 se funda el no peronismo y se llama Unión Democrática. O sea, ¿qué quiere decir eso? Nosotros somos democracia, ellos no. Bueno, y llegaron al gobierno. Ya saben ustedes que con un episodio insólito en la historia mundial, porque hay muy pocos países, si hay alguno además de la Argentina, que no estando en guerra, las propias Fuerzas Armadas bombardeen la capital de su propio país, es un fenómeno insólito en la historia mundial, y que además muchos historiadores antiperonistas se han ocupado de ocultarlo sistemáticamente. Bueno, pero olvidémonos de eso, supongamos que eso no sucedió como pretenden algunos de estos historiadores. Igual en nombre de la libertad se prohibió la palabra Perón, ibas preso si decías Perón. En nombre de la libertad se prohibió un partido político por 18 años. En nombre de la democracia se proscribió, se metió presa a una generación de dirigentes sindicales, se barrieron sindicatos enteros. Porque primero se llamó elecciones libres en los sindicatos, con el objetivo proclamado de desperonizarlos, y ganaban los peronistas. Y los antiperonistas se volvían locos en ese momento y entraban a las patadas y a los tiros a los sindicatos, ¿no es cierto? Y la libertadora, o la fusiladora, como dicen los peronistas, o la autoproclamada libertadora, hizo una cosa que no hizo ningún otro golpe militar en la Argentina, que fue meter presa a toda la dirección de la CGT, con lo cual surgieron los cuadros medios en un segundo, estaba organizándose una resistencia peronista que era caótica, pero que era efervescente al mismo tiempo, ¿no? Yo digo, fíjense una de las complejidades del peronismo y que tiene que ver a mi juicio con los dilemas que el peronismo mismo tendría que pensar a futuro. Mi libro es un poco una invitación a un antiperonista a decir, che, es legítimo que no sea, o sea, no hay ningún problema, un país democrático, alguna gente va a ser peronista y otra no. Ahora, lo que no está tan bueno es que creas que el otro es irracional, que el otro es inentendible, que el otro es incomprensible y que el hecho de que vos no lo entiendas justifica que vos lo proscribas, que quieras meter presos a sus dirigentes, que quieras perseguirlos judicialmente, que quieras proscribirlos, porque eso no es que pasó en la Argentina, está pasando en Brasil, está pasando en Ecuador, amenazan con que pase en Bolivia. O sea, no es una fantasía loca la proscripción política, ¿no? Entonces, eso, yo trabajo mucho sobre los antiperonismos en el año 55-56, porque a diferencia de lo que pasó en los primeros años del PRO, del gobierno de Cambiemos, en el caso de Aramburu, la escisión de los antiperonismos fue virulenta. Ya en el 56 hubo muchos intelectuales antiperonistas que levantaron la voz. Gino Germani escribió un texto diciendo, lo voy a traducir como si fuera una sobremesa de domingo, si me permiten. Yo lo cito bien en mi libro, pero acá, para hacerlo más breve. El sociólogo fundador de la sociología moderna argentina, italiano, antifascista, antiperonista de toda la vida, diciendo, si queremos desperonizar al pueblo hay que gobernar mejor que Perón, no peor. Y lo explica y lo sostiene. Ernesto Sábato dice, yo publico los episodios de tortura y las denuncias de tortura. Lo echan a patadas a Ernesto Sábato, un antiperonista probo, en nombre de la libertad no se puede publicar la denuncia de tortura, ¿no? Martínez Estrada,
que había escrito Radiografía de la Pampa, Cabeza de Goliat, que todavía nadie le hizo caso. Sobre Cabeza de Goliat habría que hacerle caso, por ejemplo. Había escrito un libro que yo sospecho que lo había escrito 10 años antes, más o menos, y lo publica en enero del 56. Todos los que alguna vez publicamos un libro sabemos que si lo publicás en enero de no sé qué año es porque lo mandaste a imprenta en octubre, qué sé yo, o en noviembre, ponele. O sea, lo mandó a imprenta con Lonardi, porque Aramburu asumió en diciembre. Y Lonardi era otro planeta. Eran ni vencedores ni vencidos, ¿no? Entonces Martínez Estrada publica ¿Qué es esto? Que es un libro con una serie de clichés, Perón es Hitler, donde también después dice, en unas paginitas dice un par de cosas que abren un poquito el juego, ¿no? Como esa anécdota de Sábato, que creo que la conocen. Estábamos brindando en Salta la caída de Perón con champán, y vi a dos indias llorando en la cocina y me pregunté si eso no era la escena de dos argentinas que no se conocían mutuamente. Bueno, sí, era la escena. Martínez Estrada en un lugar dice, bueno, cuando los vimos el 17 de octubre marchando tan vigorosos, con tanto deseo de venganza, nos provocaron tanto miedo, que queríamos mandarlos al establo, pero no nos dimos cuenta que eran nuestros hermanos y teníamos que hacerles un lugar en la casa. O sea, ya empieza, incluso en un texto con tantos clichés, ya dice, algo quizá no se hizo de la manera que había que hacer. Pero asume Aramburu y él empieza a recorrer y se va a Montevideo a presentar su libro y dice que no está de acuerdo con lo que está haciendo Aramburu en marzo. Fíjense qué velocidad. Digo velocidad porque era un antiperonismo con honestidad intelectual. Porque él dice, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué hace Borges? Dice, ya está, se hizo peronista Martínez Estrada. ¿Y qué dice Martínez Estrada? Ustedes son turiferarios a sueldo del gobierno de Aramburu. O sea, es una batalla tremenda, a los gritos y a las patadas entre los antiperonismos. Yo la verdad que la estuve esperando estos años, pero no sucedió. Es como que, no sé, los que escribieron que Cristina asesinó a Nisman y tuvieron 4 años la justicia a su servicio para tratar de probarlo, y con todo el aparato de la justicia en 4 años todavía no lograron una condena. Digo, porque eso también son medidas, ¿no? Che, una condena en 4 años, una prueba irrefutable. No, sí, porque habló fulano de tal y ya eso prueba todo. No prueba nada que hable nadie, porque tiene que haber un juez que pueda dictaminar una condena. Y hay un juez que tiene unas ganas locas de dictaminar una condena y no termina de dictaminar, ¿no? Entonces, digo, alguno de lo que escribió Cristina mató a Nisman, ninguno se arrepintió. O ninguno dijo, bueno, sí, lo mató Cristina, pero igual estoy en contra de que le regalen todos los dólares a los agroexportadores. No sé, digo, algo, es raro eso, pero igual, aunque no se movió en el planeta intelectual casi nada, diría yo, pareciera que sí se mueve por abajo, en el sentido de que, hoy me preguntaba un periodista, pero ¿usted por qué piensa que hoy hay tanta bronca contra Macri? No sé, pero los dólares no los compró el peronismo, digamos, valía 18 hace 15 meses el dólar. Y son la liberación, y eso no pasó en Brasil, no vale, ¿no? Solo acá, o sea, son medidas domésticas. Bueno, ya creo que estoy re largo, ¿no? Pero no llegué a los 70, bueno. Digo algo sobre los 70 y después me preguntan sobre lo que quieran, el kirchnerismo, el menemismo, porque en realidad sobre los 70 tengo 2 capítulos. Uno se llama Perón y Montoneros, el otro se llama Perón y López Rega,
Después hay un capítulo sobre el menemismo, centrado en una pregunta que es ¿por qué triunfó en la reelección del 95? Esa es mi pregunta principal. Después hay un capítulo sobre el ascenso de Néstor Kirchner en los primeros años de gobierno, pero su relación también con el 2001, y el último capítulo, que son los últimos años de Cristina, la derrota de 2015, y viene hasta la actualidad, no, porque el libro se publicó antes del 18 de mayo, hasta enero, digamos, ¿no? Después ya tienen que leer mis artículos, que sigo escribiendo cosas, pero ya no están adentro del libro. Quiero decirles sobre los 70 2 o 3 cosas. Bueno, esos 2 capítulos son los capítulos que más me costó escribir, porque yo nací en el 68, entonces no viví los 70 como adolescente o como joven ciudadano, qué sé yo, pero sí los viví como niño. Y yo lo cuento en el libro. Yo nací en una casa de clase media donde no había televisor, como en muchas casas de fines de los 60, y mi viejo compró el televisor para la vuelta de Perón. Y después tuvimos que andar, y mi viejo es médico y estaba en la carpa sanitaria más cercana al palco de Seiza, porque los médicos lo que hacían era eso, era prestar, digamos, servicios para que hubiera atención sanitaria en las movilizaciones populares. O sea que los tiros le perforaron toda la carpa donde estaban ellos. Y después nosotros tuvimos que andar de casa en casa y después entendí que algo tenía que ver la AAA con que estábamos de casa en casa. O sea que viví los 70 de muchas otras maneras que ahora no le voy a explicar, pero además soy de una generación que nació a la política con Malvinas, y entonces nacimos a la política peleando para que los milicos fueran en cana. Fue toda nuestra vida esa. Toda esa pelea fue nuestra vida política, siempre estuvo esa pelea presente, de una o de otra manera, contra el indulto, qué sé yo, en todas las formas que se puedan imaginar. Pero todo eso tuvo un problema, creo yo, y posiblemente para muchos de los que estamos aquí, que es que es casi imposible discutir entre nosotros los 70 como si no estuviéramos en los 70. ¿No? Entonces, yo, como les dije, nací en el 68, pero si un colega nació en el 50, 55, 58, se va otro colega de la misma época y te dice, no, ese era chino, ese era de la FAP, ese era perro, ¿no? Y quedó todo como, era de la FAP, era perro, era chino, o sea que eso define el tipo de ser humano que es, y toda su producción historiográfica, sociológica, que si es buen padre o mal padre, todo define. Y si nos ponemos a discutir la política de Montoneros en los 70, nos vamos a matar porque estamos en los 70. Entonces el capítulo empieza diciendo, yo pido una sola cosa, casi pasaron 50 años, no discutamos como si no hubieran pasado 50 años. Porque tenemos que tratar de entender que no hubo ningún país de América Latina donde no haya habido movimientos revolucionarios más o menos en esa tónica, con ciertas características, otra más parecida en los 60 y en los 70. Y en todos esos años hubo una sola revolución triunfante en América Latina que sigue el precepto de la idea del eslabón más débil de Lenin, que fue la nicaragüense. Pero, a ver, los sueños de la generación del 70 en Argentina era por lo menos que fuera en Argentina, que es un país que, con todo el amor que le tenemos, y lo digo en primera persona del plural, a Nicaragua, por lo que implicó eso y su repercusión en toda América Latina, bueno, no fue Chile, no fue Argentina, no fue Brasil, no fue México. Entonces, algo hace falta discutir, pero no solamente en ese sentido, sino también al interior del peronismo, porque lo más increíble cuando uno estudia en serio el 73 y el 74 es cómo fue posible hacer política como si no existiera el otro.
escúchame, había habido golpe de Estado en todos los países. ¿Cómo haces política sin discutir que puede haber golpe de Estado? Está bien, yo no estoy diciendo que preveas las características del terrorismo de Estado del 76, porque eso era imposible, o hubiera sido posible mirando Chile, pero bueno, no tenías por qué creer que eso iba a pasar acá. Pero lo que pasó en el 73, entre muchas otras cosas, es que al interior del peronismo, las heterogeneidades que hubo siempre en el peronismo por el 45, no se olviden que hubo varios partidos políticos que confluyeron en la fórmula Perón-Quijano. No hay, la Junta Renovadora Radical del Partido Laborista, pero también había conservadurismos populares, o sea, era muy heterogéneo el peronismo del 45. Y dicen, no, era solo Perón. No, Perón sintetizó la heterogeneidad. Y Perón en el 73 volvió a este país convencido de que la iba a sintetizar otra vez. Ahí en el libro están las declaraciones de gente muy cercana a Perón diciéndole, mire que esta vez va a ser más difícil, ¿eh? Entonces, el peronismo en el 73 encontró su alteridad política al interior del peronismo. No hubo síntesis. El mito se había hecho realidad. 18 años peleando por una cosa, Perón vuelve. Y volvió. Y a partir del hecho de que Perón está acá, se da por descontado que el peronismo tiene el poder. Y una vez que el peronismo tiene el poder, empieza la batalla a ver de si ese poder va para acá o va para allá. Y esa batalla liquida al propio peronismo también. Ya el capítulo sobre López Rega es muy diferente porque cuando yo hice mi tesis doctoral en la frontera entre Argentina y Brasil, la hice en Paso de los Libres, una ciudad muy interesante, nació Frondizi, una ciudad en la que estuvo Jauretche dirigiendo o participando de una revolución radical. En las obras completas de Borges, siempre yo digo, ¿por qué le dicen obras completas a las obras incompletas? Borges prologó un poema de Jauretche que se llamaba El Paso de los Libres, que era un poema gauchesco de la década del 30 donde relata la revolución radical. Y Borges dice, era una patriada porque además se sabía que estaba destinada al fracaso. Y eso la hace más valiosa todavía, dice Borges, pero eso ya, ¡pum!, no está en las obras completas, ¿no? En esa ciudad yo hice mi tesis doctoral y en la ciudad vecina, y una de las cosas que encontré en el cambio de siglo, fue justo entre el 99 y 2001, es que López Rega se formó como Rosacruz en Paso de los Libres, que había un centro Rosacruz muy relevante. Estuvo muchos años allí, no vivía allí, iba constantemente, llevaba gente, conoció gente. Yo tengo las fotos donde están las caras de las personas que hicieron procesiones o acciones rituales con López Rega, tengo las entrevistas. Todo eso lo guardé en una caja cuando hice mi tesis doctoral, dije esto no entra en mi tesis doctoral y lo reabrí hace unos años para escribir este libro, y ahí me encontré, por ejemplo, con que ahí se conoció con Celestino Rodrigo, ahí lo llevó a quien fuera secretario de Prensa y Difusión, a Villone. Villone lo llevó a López Rega allí, que fue secretario de Prensa y Difusión de Isabel, Carlos Villone, que fue ministro de Bienestar Social cuando López Rega se fue del país echado por la clase obrera después del fracaso del Rodrigazo, fue ministro de Bienestar Social y era la mano derecha de López Rega, también iba allí. Bueno, una gran parte del lopezreguismo estuvo en Paso de los Libres, y López Rega además se formó en un banda enfrente, en Uruguayana, y yo encontré a los padres de santo que tenían relación con López Rega. Entonces todo eso me permitió contar una historia que hasta donde yo sé tampoco había sido contada.
A tal punto que uno de los editores de mi libro dijo, mejor este capítulo saquémoslo porque es muy distinto que el resto del libro. Y yo le dije, no, porque lo que pasa es que yo el resto del libro lo escribí solamente porque quería publicar este capítulo. De todas maneras, digo, me parece muy absurdo cuando viene así un antiperonista clásico y le dice a un peronista, ¿cómo puede ser que vos seas peronista si tenés estudios universitarios, no sos gordo, no sos negro? ¿Cómo puede ser que vos seas peronista si hay López Regas? Y la verdad, digo, me parece injusto por lo mismo que decía antes, que es, por supuesto que, bueno, yo lo escribo ahí, lo explico quién fue López Rega, cuántas personas asesinó la AAA, cuántos peronistas asesinó la AAA, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, un comunista tiene autoridad moral para decir, sí, no, el comunismo nunca cometió crímenes. Yo creo que se cometieron más crímenes en nombre del comunismo que del peronismo, qué sé yo, no sé, del liberalismo seguro. En nombre del liberalismo, o sea, el liberalismo tiene un montón de López Rega, pero infinitos, digamos, sería casi imposible terminar de reconstruirlo. Digo, en términos etnográficos, antropológicos, el dato empírico es que todos los que son peronistas a pesar de López Rega. No son peronistas porque no hay ningún peronista que yo conozca que reivindique López Rega. Entonces son como... El libro no se mueve en ese plano, no es un libro sobre las chicanas políticas, es un libro para tratar de entender procesos. Yo estudio López Rega porque para mí hay que comprender el mal. Hay que comprender el mal. Porque el que se niega a comprender el mal, creyendo que si comprendes el mal lo justificás, es como creer que no se puede hacer psicología de un asesino para encontrarlo, como en esta serie que hay en la televisión, que es una serie sobre hechos reales, digamos, que es que las policías científicas tienen psicólogos para encontrar, y hacen ciencia, hacen estudios científicos para encontrar criminales. ¿Para qué? Y porque si comprenden a los criminales lo van a encontrar. Si comprendés el crimen político, podés plantear una reflexión social y tratar de generar mayores mecanismos de defensa sobre eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido es una tarea crucial y además para nada es la primera vez que se intenta. O sea, hay una larga tradición de Fanon en la Argentina. Si ustedes, solamente una obra de teatro como Potestad de Tato Pavlovsky es una obra que está hecha para tratar de entender desde la dramaturgia la psicología de un apropiador, ¿no? O sea que la idea de entender a un asesino no es para nada nueva, pero me parece que valía la pena también aplicarla en ese caso. Para cerrar por lo menos esta parte y abrir a preguntas, diría que hay algunos rasgos del peronismo que se mantienen en los 74 años, que tienen que ver con sus heterogeneidades políticas, sectoriales, con sus formas de generar las pujas internas, con sus propios dilemas y autolimitaciones. Yo en el libro señalo, digo, cómo Perón alimentó el antiperonismo, porque, digamos, hay ciertas medidas que hoy nadie apoyaría, del primer gobierno de Perón, digamos, meter un preso político, meter la presa a Victorio Campo, digamos, que terminan alimentando el antiperonismo. Pero eso no es el punto principal. El punto principal que sí quiero traer, porque genera más polémica y entonces es más divertido, es que así como la Unión Democrática decía, nosotros somos la democracia, el peronismo decía, nosotros somos el pueblo. Ahora, cuando uno mira 74 años de historia, dice, espera un segundo, si lo otro del pueblo es la oligarquía anda más o menos por el 0,5% del país, y los antiperonistas nunca sacaron menos del 35-40% de los votos,
me parece que no sos el pueblo argentino, y que estaría bueno y que podría ser más potente para tus intenciones políticas entender, si sos antiperonista, que los otros son democráticos. Es más, en la comparación siempre sale ganando el peronismo contra el antiperonismo. Después, si quieren, discutimos sobre esto, pero si ustedes comparan quién metió más preso político, quién fusiló más, todo eso, le da muy mal al antiperonismo las cuentas, muy, muy mal. Horrible en algunos casos y en otros muy mal. Pero el peronismo tiene una autolimitación. Cuando dice nosotros somos el pueblo, tiene un problema enorme, que es que todo el pueblo que no se siente peronista se siente excluido. Entonces esa concepción, que es muy fuerte, choca con una idea muy presente en el peronismo desde hace décadas, que es: sin el peronismo no se puede derrotar a un gobierno como el actual, pero con el peronismo no alcanza. El problema es que, pero con el peronismo no alcanza, se puede traducir de muchas maneras. Una manera sería, bueno, organicemos un gran frente en el cual el peronismo tenga un lugar protagónico, pero que haya todo el resto de gente que quiera estar, que sean de lo que quieran. Esa sería una manera, que es la que pareciera desprenderse de la frase. Pero cuando vos haces etnografía y vas a la práctica, muchas veces te encontrás con que eso se trasluce en: sí, hagamos un frente y que todos estos giles que no son nosotros vengan al pie y nos aplaudan y nos permitan llegar a nosotros, o que se conviertan en nosotros, pero igual les vamos a desconfiar porque se han convertido más tarde que nosotros, ¿no? Y ahí no funciona, funciona siempre mal eso, ¿no? Porque a mí me pasó hace poco, fui a presentar el libro, en muchos lugares que lo fui a presentar pasó algo que a mí me gustó mucho, que es que se sentaron muchas personas de los peronismos actuales, de ciudades, de provincias, a presentar el libro con sus distintas lecturas, ¿no? Y entonces no me puedo olvidar de una persona que dijo: nosotros vamos a hacer un gran frente, como había dicho Alejandro, porque yo había escrito un artículo en Página 12 hace muchos años diciendo que había que hacer un gran frente contra Macri. Entonces dice, como dijo Alejandro en 2016, vamos a hacer un gran frente así y vamos a ganar esta provincia, y cuando ganemos la vamos a convertir en una provincia peronista. Yo dije, pero entonces no entendiste lo que yo estaba diciendo, porque el país nunca va a ser peronista, la provincia nunca va a ser peronista, las ciudades no son peronistas. O sea, sí, hay ciudades que siempre gana el peronismo, pero igual la ciudad no es peronista, porque hay gente que no es peronista en la ciudad y siguen siendo ciudadanos con derechos, hablen, voten, organícense, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, me parece que todo eso abre grandes preguntas y grandes dilemas para el peronismo, que a mi juicio son dilemas cruciales de la situación política argentina actual, porque depende mucho cómo lea y cómo esté leyendo el peronismo y los peronismos la coyuntura política actual, depende mucho el futuro de todas nosotras y de todos nosotros. Muchas gracias.